enmarcar, presentarlos a ustedes, enmarcar un poco y agradecer a los participantes, que ya hay 30 personas viendo este primer conversatorio. Así que nada, darles las gracias a todos los que se han conectado y darles la bienvenida a este que es el primer conversatorio en el marco de la publicación de las guías Chile, que es un poco sobre lo que estábamos conversando antes de dar este inicio más oficial. Bueno, mi nombre es Magdalena Morel, yo trabajo en la Fundación Casa de la Paz, y darles la bienvenida, agradecerles, y como les cuento, este conversatorio es el primero que vamos a estar haciendo esta semana a raíz de la publicación de las primeras guías Chile sobre derechos humanos y empresas, que elaboramos y pudimos desarrollar con apoyo de la Unión Europea. Y solo quería tomarme unos minutos muy cortitos para contarles de qué se tratan estas guías, antes de dar el paso a nuestros invitados que tenemos hoy día. Las guías están disponibles para descargar en el sitio web que pueden ver ahí, en casadelapaz.cl/derechos humanos y empresas. Y nada, contarles un poquito de lo que son las guías. Las guías Chile son manuales de recomendaciones prácticas para orientar a las empresas y a los titulares de derecho en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, ¿ya? Lo que quisimos hacer con estas guías es traducir lo que significa el respeto a los derechos humanos en concreto, bajarlo a lo que significa la práctica empresarial cotidiana, ¿ya? Y las primeras dos guías tienen un foco, cada una, en un grupo particular, ¿ya? Entonces tenemos una guía que tiene un foco en las personas mayores y una segunda guía que tiene un foco en personas migrantes y refugiadas. Y estos dos grupos fueron seleccionados inicialmente en relación a las recomendaciones que ha hecho tanto el Sistema de Naciones Unidas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos al país sobre los grupos que tienen menos posibilidades de ejercer sus derechos y también sobre los cuales hay menos instrumentos o herramientas de apoyo que faciliten aplicar esas recomendaciones en el mundo empresarial, ¿ya? Coincidentemente, y lo que comentábamos ahora antes de partir, que estas guías las empezamos a elaborar a mediados del año pasado, y coincidentemente son dos de los grupos más afectados por la crisis actual producto del COVID-19, ¿ya? Entonces creemos que las recomendaciones que están contenidas en la guía cobran más relevancia que nunca hoy en el contexto que estamos viviendo y para las empresas que quieran responder a la crisis con una perspectiva de derecho, ¿ya? Por eso quisimos hacer estas conversaciones a modo como de lanzamiento de las guías, porque nos parecía interesante ponerlas a la luz del contexto de la crisis actual y conversar sobre qué significa y por qué es importante que las empresas respondan a la crisis, tanto en su mirada a corto plazo, en la respuesta inmediata, como en los planes de recuperación más a mediano y largo plazo, bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante? Entonces, eso es lo que queremos conversar hoy día. Solo mencionarles tres cosas que me parecen importantes de las guías, que uno tiene que ver con su estructura y tiene que ver con cómo organizamos las recomendaciones, ¿ya? Y aquí los capítulos están organizados según los grupos de interés de la empresa, ¿ya? Hay un capítulo sobre trabajadores y trabajadores, otros capítulos sobre cadena de suministro, otro capítulo sobre clientes y un cuarto sobre comunidades. Y esto nos pareció importante porque el ámbito laboral sin duda es como lo primero que uno piensa, ¿no es cierto? Como qué puede hacer una empresa para respetar los derechos humanos. El ámbito laboral es sin duda uno de los más importantes, pero una empresa que respeta los derechos humanos debe identificar todos los impactos que sus actividades puedan tener en los titulares de derecho, es decir, las personas, cualquiera sea el vínculo que las personas tengan con la empresa, ¿ya? Entonces nos pareció importante que la estructura de la guía reflejara ese principio. Lo otro es cómo están estructurados los capítulos, y eso es en función de los pasos principales de la debida diligencia, o de algunos de los principales pasos de la debida diligencia, que es identificar los impactos,
luego integrar acciones para abordar esos impactos, ya sea cesando una actividad, prevención, mitigación o reparación, y luego dando seguimiento a las medidas que se tomen. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de las recomendaciones que tienen las guías. Y lo último que quiero destacar y que me parece quizás que es lo que puede ser un elemento diferenciador de este instrumento, es que fueron elaboradas por un grupo amplio, multiactor, muy diverso, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresarial, de sindicatos, de organismos internacionales, de la academia y del sector público. Entonces, las recomendaciones que están contenidas en las guías representan los consensos a los que llegó este grupo muy amplio y diverso. Y eso nos parece que es un valor, sobre todo lo que conversábamos también al inicio, ¿no? Sobre todo en el contexto de Chile, de nuestro país actualmente, donde estos temas generan tanta perspicacia o prejuicios o subjetividades, ¿no? que a veces se transforman como en una barrera para poder realmente integrar los derechos humanos en el quehacer de las empresas. Entonces nosotros esto nos da esperanza de que es posible, digamos, avanzar en estos temas, porque la verdad es que tuvimos un grupo muy diverso de personas que de forma absolutamente desinteresada participaron por varios meses trabajando, revisando borradores, haciendo recomendaciones y dialogando, algo que suena muy fácil, pero a veces es más difícil y es complejo. Y finalmente, perdón, ahí sí, presentar a nuestros invitados de hoy, ¿ya? Hoy día lo que vamos a estar haciendo es entregando una especie de marco general sobre por qué es importante que las empresas en el contexto actual respondan con una perspectiva de conducta empresarial responsable y de enfoque de derechos, ¿ya? Y para eso quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, agradecerles por participar, por estar interesados en esto, y contarles un poco el programa. Vamos a estar escuchando las presentaciones de los tres panelistas y comentarios que ellos y ella puedan hacer a las presentaciones de sus compañeros, y luego vamos a tener un espacio a eso de las 11 para preguntas de ustedes. Entonces los invito, ahí en el Zoom hay una herramienta para dejar sus preguntas por escrito. Nosotros tenemos mi colega Carla está aquí tras bambalinas, va a estar ordenando las preguntas. Les pido que por favor las hagan, pongan a quién van dirigidas en lo posible, para ayudarnos a ordenar ese momento de que los panelistas puedan responder las preguntas. Entonces, el primero que va a presentar, les comento un poco el orden nomás, Jaime Godoy, de la Oficina de América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego va a presentar Nicolás Torres, de la OIT. Y finalmente Marcela Paiva, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el Punto Nacional de Contacto frente a la OCDE. Entonces, los dejo con Jaime Godoy. Jaime Godoy es abogado, es consultor en derechos humanos de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Jaime es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de París-Nanterre y en Derecho y Tecnologías por la Universidad de Versalles. Y su experiencia profesional comprende los derechos humanos y las relaciones y políticas internacionales. Se ha desempeñado previamente en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y en el ámbito académico en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Lo que Jaime nos va a estar contando ahora es un poco un marco general sobre la situación de los derechos humanos y las empresas en Chile, los principales desafíos, y en particular de los grupos que se abordan en las guías. Así que dejo a Jaime y tú me vas avisando para ir pasándote las láminas, Jaime. Muchas gracias, Magdalena. Muy buenos días a todos y todas. Es realmente un placer estar en este momento de lanzamiento de la guía. Es un trabajo que ha tenido no solamente un derrotero, como bien explica Magdalena, cruzado por crisis,
sino que el componente, y rescato sus palabras, esencial ha sido este trabajo intersectorial integrado que ha podido recoger miradas. Mi presentación, más que una presentación, la tengo planteada eh, como unos temas, compartir algunos temas relevantes, sobre todo desde el trabajo que hace nuestra oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Si quiere, Magdalena, podemos pasar a la siguiente. Nuestra oficina tiene distintas puertas de entrada y principalmente lo hemos digamos, nos hemos abarcado a trabajar con víctimas, dar la voz a las víctimas de impactos negativos, pero también lo que es nuestro rol principal es asistencia técnica a los gobiernos, a los estados. Entonces, el gran desafío que como oficina también hemos tenido es cómo acercarnos a las empresas y cómo hablar directamente y apoyar la relación simbiótica con las empresas, considerando que en general los motores de estos procesos de conducta empresarial responsable a nivel mundial han sido principalmente las empresas y no han sido necesariamente los estados, los gobiernos, los que han partido generando de alguna manera el marco sobre el cual las empresas tienen que trabajar, sino que ha sido una relación mucho más sinérgica en que las empresas han entendido cuál es su rol, su contribución y han de algún modo levantado la vara de los estándares. Los estados han recogido también esa necesidad de generar cuadros más, de alguna manera, mucho más claros, certeros, sobre cómo las empresas también pueden ir desarrollando su actividad y cuáles son, de alguna manera, las responsabilidades. Entonces, cuando nos preguntan como oficina, de alguna manera, cómo acercarnos a las empresas, nosotros tomamos también el mismo marco que tenemos para trabajar el tema en general de empresa y derecho humano, y es centrarlo en nuestros tres pilares, que de alguna manera son los pilares que organizan nuestra labor y nuestra función. Y allí claramente nosotros tenemos un pilar que uno cree que es el que de algún modo solamente compete al Estado, cuando nosotros hablamos del pilar primero, del deber del Estado proteger de los derechos humanos, pero lo interesante ha sido que aquí tanto el compromiso como la participación de las empresas ha sido crucial para justamente que el Estado pueda avanzar estos compromisos y esta responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en el PAN de Chile, en el Plan de Acción Nacional, cuyo gran incentivo y gran espacio de alguna manera es en el ámbito empresarial, que recoge el interés y la voluntad del gobierno de generar un plan de acción nacional, pero que claramente es movilizado y es apropiado inmediatamente por gremios empresariales y por un sector privado con un ánimo de querer también tener, sobre todo, integración sobre cuáles son sus compromisos a nivel de las agendas internacionales, pensemos agendas de desarrollo sostenible, agendas climáticas, ¿no? Y allí claramente uno ve que hoy día, a nivel de la participación del sector empresarial, uno lo ve claramente involucrado en los comités de acompañamiento del Plan de Acción Nacional, en la participación también en el marco de iniciativas como Pacto Global, que trabaja efectivamente un seguimiento de derechos humanos dentro de la mirada de la Agenda 2030, y en una serie más de otras iniciativas que han ido convergiendo, como la misma iniciativa Guía Chile. Entonces, por allí, lo primero a decir es que hay un gran reconocimiento a este compromiso y esta participación, que es importante decir. Muchas veces uno tiende a pensar en el aspecto negativo, los impactos negativos de las empresas, y uno asocia a la oficina de la alta comisionada como tratando de visibilizar efectivamente estos impactos que sí son reales, que sí han acontecido, pero uno se olvida de que el motor, muchas veces, de esta agenda ha sido principalmente el motor del sector privado y empresarial. Entonces, también nuestro rol como oficina ha sido tratar de entender cómo acercar una asistencia y un acompañamiento mucho más específico. Y nosotros lo hemos visto prácticamente, si uno mira este último año atravesado por una crisis social en Chile y ahora una crisis sanitaria, y uno ve las respuestas empresariales, la respuesta del sector privado, la respuesta de los gremios, uno se da cuenta que ya estas respuestas nacen de una forma de hacer las cosas que estuvo muy, de alguna manera, nutrida sobre este piso previo
de levantar una agenda de precio de derechos humanos o trabajar en una agenda integrada sobre 2030 y los objetivos para un desarrollo sostenible, y uno ve que entonces este quehacer permite que también las empresas puedan enfrentar, puedan proponer, y hemos visto y reconocemos esos esfuerzos, sobre todo pensando en la crisis contingente, los impactos económicos que tiene esta crisis contingente, reconocemos ampliamente los esfuerzos de las empresas y las coaliciones empresariales para responder de una manera organizada, pero también entendiendo que es una gran oportunidad. Y en ese sentido, decir efectivamente que probablemente el desafío principal que nosotros podemos ver desde la oficina apunta a cómo hoy día el sector empresarial, en esta lógica de responder a lo que necesariamente es el deber primario del Estado, cómo el sector empresarial puede acompañar y cómo puedo impulsar también una mejor, un mayor compromiso y un mejor avance desde el Estado, y creemos que la mirada, entonces, entender que estas crisis dan una oportunidad, permiten pensar efectivamente que la mirada hacia economías circulares, hacia economías sostenibles, hacia economías verdes, puedan hoy día converger efectivamente, y lo hemos visto desde muchos de los compromisos políticos empresariales, puedan converger efectivamente con también la línea de acción que los gobiernos puedan echar a andar en esta materia, y puedan de este modo, hoy día no es tan claro el concepto de economía circular, pero nosotros evidentemente apelamos a que en un marco de crisis las desigualdades quedan mucho más latentes, las inequidades quedan mucho más evidentes de tener que ser respondidas, tener que ser de alguna manera apoyadas para poder enfrentar las dificultades que atraviesan innumerables grupos de personas, y vemos los esfuerzos de los países, pero queremos ver que estos no sean esfuerzos acotados a una crisis. Queremos que la recuperación mire entonces a un refuerzo más bien a largo término, en donde la recuperación mire entonces un horizonte mucho más amplio, y nosotros estamos pensando en ese sentido que probablemente todo este escenario adverso nos podría permitir efectivamente levantar nuevamente nuestros estándares, y en ese sentido las empresas llevan la delantera. Son las empresas las que han ido poniendo en la mesa cuáles son los compromisos que pueden y quieren avanzar, y además cómo integran de alguna manera su quehacer, y en el contexto de dificultades, cómo visualizan también que debiera ser el apoyo del Estado. Entonces nosotros finalmente hemos entendido que nuestro apoyo como asistencia técnica al Estado evidentemente pasa por la conversación con las empresas, principalmente entendiendo que si hay planes de acciones, cualquiera que sea si hay agendas de trabajo gubernamentales, esas agendas pasan también por entender y escuchar bien cuáles son los desafíos y las dificultades que puede tener el sector empresarial. La siguiente, por favor, Magdalena. Esa es una mirada en la que nosotros siempre hemos trabajado, y que ahora estamos mucho más conscientes de entender y escuchar a las empresas, y tratar de entender también, sobre todo, cómo visualizan ellos sus obstáculos reales en la integración de un enfoque de derecho. Lo más sorprendente es que muchas veces uno cree que esto es disociado, y uno realmente ve los cuadros de trabajo de las empresas, y en general el enfoque de derecho está integrado. Lo que no está es una comunicación explícita sobre esos enfoques de derecho, porque no está esa misma nomenclatura o esa la misma terminología, pero uno ve que las protecciones para grupos de individuos, le hace trabajadores, le hace comunidades, está. Y lo que uno ve también es que hay una sensibilidad propia a partir de muchos años también de trabajo con comunidades sobre cómo prevenir y mitigar posibles impactos. O sea, no es algo completamente ajeno ni extraño. O sea, yo creo que eso es bueno decirlo, porque pareciera que uno viniese a enseñarles a las empresas sobre derechos humanos, y en realidad las empresas hace muchos años trabajan sobre derechos humanos, pero lo trabajan desde otras aproximaciones, probablemente mucho más de la lógica del derecho al trabajo, más de la lógica de las políticas ambientales, más de la lógica incluso de los recursos humanos integrados, ¿no? Entonces, allí el llamado y la invitación ha sido desde la oficina a entender que los procesos de debida diligencia son la mejor forma para poder mostrar
el trabajo que hay en derechos humanos. Los procesos de debida diligencia no son procesos que se acaban, sino que son procesos continuos. No son procesos que apuntan simplemente a llegar a un resultado y guardamos esto en un cajón, sino que al contrario, son procesos de revisión bastante más periódicos, donde se visualizan distintas etapas y se visualizan además, como ustedes pudieron ver, viene de la presentación de Magdalena, tanto los grupos o las comunidades de interés para las empresas, como las posibles afectaciones. Y ahí realmente el gran aporte, la gran contribución ha sido entender que hacer este proceso de diligencia podemos visibilizar mucho mejor no solo lo que está haciendo la empresa y comunicarlo de una manera debida, sino también visibilizar mucho mejor cómo responder a impactos negativos, desde la lógica de que en realidad la idea es que no existan los impactos negativos, pero como en toda actividad los impactos negativos son posibles, y lo importante no es entonces ser ojos y oídos sordos, ojos ciegos y oídos sordos a estos impactos negativos, sino al contrario, es decir, bueno, si hay un impacto negativo, ¿cuáles son las mejores herramientas para enfrentar este impacto negativo, para prevenir que estos impactos puedan seguir sucediendo? Y aquí, de algún modo, el gran foco que ha tenido Naciones Unidas, y la oficina hace parte de ello, es reconocer el rol de las empresas en el sentido de que en la medida que nosotros podemos prevenir estos impactos negativos que pueden ser en contextos de crisis y no crisis, evidentemente vamos a estar siempre mejor preparados para cualquier futura crisis, porque tampoco podemos ser de alguna manera inocentes de que esta va a ser la última crisis en la que nos vamos a ver enfrentados. Entonces, la mejor manera de enfrentar crisis es haber trabajado probablemente gestiones de crisis y prevenir y mitigar estas futuras crisis. La gestión de crisis con enfoque de derecho creo que es algo probablemente más nuevo. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo esta terminología de hablar de gestión de crisis con enfoque de derecho es algo que antes no era tan conocido, no se escuchaba tanto, a pesar de que si uno de luego entra en la lógica de qué significa la gestión de crisis, uno ve que finalmente muchos de los parámetros están abarcados, ¿no? Y solo que hoy día, cuando hablamos de enfoque de derecho, podemos hacer los cruces mucho más relevantes. Y en ese sentido, piensen, por ejemplo, en la cantidad de medidas que han tomado empresas en el contexto solamente de la crisis sanitaria, en materia de salud y seguridad de los trabajadores, comunicando qué van a hacer respecto de los trabajadores de las comunidades, o incluso en la recuperación post-crisis. Pensemos que un elemento importante que siempre salta a la vista es el trabajo, pero en realidad las empresas han hecho mucho más allá que pensar solamente en el ambiente de trabajo, en el aspecto de derechos de los trabajadores, sino que han mirado la cadena y hemos visto también cómo muchas empresas creativamente han tenido que adaptarse, asumiendo estas dificultades, y adaptarse revisando no solamente su quehacer empresarial, sino también revisando, en el fondo, dándose la oportunidad para revisar qué pueden mejorar y qué pueden ofrecer. Y el que pueden ofrecer, en el fondo, hace parte de un proceso de diligencia. Y que hoy día puede hacer una empresa que no le genera un costo adicional, en realidad no debiera generarle un costo adicional si lo tiene integrado en su lógica de trabajo, es hacer procesos de debida diligencia, que son ¿qué? Son identificar cuáles son las afectaciones, los impactos que pueden tener y de alguna manera hacer una evaluación prácticamente en interno y entender allí entonces cuál es el valor agregado que puede ofrecer, y el valor agregado evidentemente pasa en última ratio, pasa como un reconocimiento social, pero también como una responsabilidad y un reconocimiento de esta responsabilidad empresarial. Desafíos son clave, pero yo diría que más que quizás desafíos son a no perder en vista el horizonte. La participación es clave. No es un desafío per se, pero es prácticamente, yo diría, una condicionante. No hay procesos de debida diligencia que no tengan participación en su base. Más aún cuando hoy día tenemos que ver que hay decisiones empresariales difíciles, la mejor forma de legitimar esas decisiones pasa por procesos amplios, consultados, comunicados en sus bases y también en sus comunidades, y claramente hemos visto cómo eso ha permitido que las empresas puedan hoy día transitar de una mejor manera, pero también recibir de alguna manera, de algún modo, apoyos directos y subvenciones estatales, pero que de otro modo probablemente podrían ser más cuestionadas. Yo sé que ha habido revuelo en Chile con
el rol que debiera tener el Estado respecto a las empresas y el apoyo que debiera dar, pero en realidad en la crisis sanitaria global esto ha sido de parte de todos los Estados. Chile no es la excepción, y aquí la condicionante no debiera darse en si subvenciona o no subvenciona, si apoya o no apoya, sino debiera darse de alguna manera en los compromisos que van asociados a ese apoyo específico. Y ahí compromisos asociados generan grandes oportunidades, compromisos asociados como hay procesos de participación dentro, hay de alguna manera una lógica de transparencia y de rendición de cuentas en su trabajo, en fin. Yo creo que ahí hay desafíos que yo los veo más bien como la lógica de condicionantes positivas y que son además periódicas. O sea, toda la lógica de rendición de cuentas y de medición probablemente es en la fase que hoy día entramos. Escuchamos muchos compromisos políticos de parte de gremios y mucho compromiso político de parte de cartas políticas empresariales que realmente nos enorgullece y las alentamos, pero ahora nos falta entonces cómo medir esas acciones concretas. Y es que si realmente esos compromisos dan cuenta de acciones concretas medibles, porque eso también es lo otro, muchas de esas no son necesariamente medibles. Y está bien, pero hay otras que tienen que ser medibles y en un proceso de debida diligencia lo más importante es que nosotros tengamos etapas medibles con indicadores de impacto que sean medibles, porque es la única manera al fin del día de poder también hacer una evaluación sobre si se están cumpliendo y si está ayudando y si está beneficiando y si se está cumpliendo el rol de responsabilidad de respeto a derechos humanos. La siguiente, por favor. Y aquí me centré entonces, de algún modo, en ese espacio nuevo que es para la oficina apoyar y acompañar de vía diligencia, probablemente en el marco del proyecto CERAL de conducta empresarial responsable, nuestros partners, nuestros socios estratégicos como son la OIT, donde trabaja y representa Nicolás, que va a compartir luego con usted, y la OCDE, donde Marcela también compartirá, pero más bien de la lógica del punto nacional de contacto y el rol país. Estos partners sí tienen un quehacer, una labor, una experticia mucho más específica en debida diligencia, y lo que nosotros hemos querido sumar en esa experticia es decir, bueno, el enfoque en derecho en qué consiste, y el enfoque en derecho no consiste sino en cosas tan claves como tener en el centro de la mirada a las personas y tener también en el centro de la mirada los derechos. Y luego voy a hablar un poco más de qué significa esto de la lógica de principalmente las dos guías que estamos lanzando hoy día. Un tercer aspecto, y probablemente aquí sí hay un desafío, tiene que ver en la reparación. Y la reparación, las empresas tienen mucho por hacer, han hecho mucho, los gremios están haciendo mucho. Tuvimos unas sesiones sobre webinar en materia de acceso a la reparación por mecanismos financieros internacionales, y vemos que hay mucha más mirada sobre mecanismos no judiciales, y el gran desafío entonces quizás a no judicializar no es la única vía, y eso permite de alguna manera recentrar el objetivo sobre que las empresas pueden hacer y están haciendo, pero podrían hacer todavía más en cómo apoyar mecanismos al interior de las empresas para poder atender vulneraciones de derechos a partir de sus actividades por impactos negativos que inevitablemente puedan suceder, ¿no? Pero otro aspecto que es muy relevante en la lógica de reparación tiene que ver con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas uno no la asocia tan directamente porque uno no ve la víctima en la rendición de cuentas. Uno piensa en mecanismos de reparación y piensa en el impacto negativo y la víctima. Pero en realidad, en un proceso de due diligencia, lo más relevante es que la empresa esté dando cuenta, y lo dan cuenta de muchas cosas, incluso hoy día podríamos decir que no es nuevo, que estén dando cuenta sobre conducta empresarial responsable, solo que hoy día lo están ocupando bajo esa nomenclatura. La invitación ha sido, en ese sentido, la iniciativa del Parlamento Europeo, las iniciativas internacionales, sobre todo para las grandes compañías, ha sido, bueno, integrar en sus procesos de informe anuales, sus rendiciones de cuentas, sus sesiones de comité, estos elementos, pero lo que importa es que esto se comunique hacia afuera, y en el que se comunique hacia afuera, muchas veces los grandes problemas pasan por la transparencia. Y eso efectivamente yo creo que es una necesidad más vital de conversar,
más vital de entender también cuáles son las complejidades. Nosotros hemos acompañado bastante iniciativas sobre sensibilización y capacitación en empresas de derechos humanos, que han funcionado muy bien desde la lógica de entre pares, pero con una lógica cerrada, de manera que las conversaciones quedan de alguna manera encapsuladas. Es muy difícil luego sacar hacia el público informaciones que no sean las que las empresas estén consensuadamente de acuerdo con comunicar, y allí uno pierde de algún modo el valor agregado del saber hacer, porque en esto todos hemos ido aprendiendo y el saber hacer, la comunicación entre pares importa, y creo que efectivamente la lógica de rendición de cuentas puede ayudar de alguna manera también a visibilizar de mejor modo el trabajo que se está haciendo por las distintas empresas. Hasta aquí pareciera que todo es positivo y todo es optimista. Bueno, realmente nuestra mirada, que la oficina se ha planteado una mirada optimista. Por favor, la siguiente, Magdalena. Porque entiende que como motor de actividad social y económica, las empresas lo que requieren realmente es un apoyo y no una mirada sancionadora. Eso, esa mirada de impacto negativo, nosotros sí la mantenemos y la trabajamos. Y no he querido centrar la presentación hoy día sobre todo lo que hacemos en esa mirada, pero creo que explicar cómo esta mirada constructiva puede ser útil, puedo servirme del ejemplo de las guías Chile, que fueron concebidas principalmente con una mirada de constituirse como una herramienta de trabajo práctico para todas las empresas, principalmente, porque también están abiertas a otros grupos de interés, pero a todas las empresas que quieren, que están trabajando, que quieren profundizar su trabajo, y que además permita de algún modo hacer rápidamente una integración práctica sobre conceptos que muchas veces no están tan asociados para el mundo empresarial, enfoque en derecho, eh, toda la dimensión de alguna manera de obligaciones de derechos humanos, y entender que si bien es el Estado el responsable por las violaciones, la empresa sí tiene una responsabilidad de respetar, el Estado el que responde por proteger, pero la responsabilidad de la empresa de respetar realmente se aplica en cómo, se aplica en que la empresa sí puede contribuir efectivamente al goce. Y en esta mirada positiva, efectivamente lo que hemos mirado entonces es cómo las empresas pueden contribuir a mejorar los estándares de vida de cada persona. Si al final del día es eso. Los derechos humanos están ¿para qué? Para aspirar a estándares de vida, de calidad de vida, que sean a los que todos podamos acceder, a los que todos podamos gozar. Y allí los dos focos de la Guía Chile sobre envejecimiento y movilidad humana, la invitación es que puedan mirar las cifras de contexto sobre cuál es la repercusión o el impacto de estas poblaciones en Chile, y uno ve si uno ve la curva de envejecimiento, uno ve la realidad sobre, que no solamente es nacional, sino que a nivel global, y si uno ve la lógica de movilidad humana, ve el impacto de la migración y el impacto de todas las poblaciones, refugio, asilo, en fin, uno puede entender eh, que hay una gravitación importante a nivel no solamente de números, pero sino que también a nivel de dificultades y necesidades específicas para estos grupos de personas. Y aquí quizás la mirada no es hablar sobre los instrumentos de derechos humanos que tiene Chile ratificados, porque Chile, casi como todos los países de la región, tiene una ratificación amplia de todos los instrumentos, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, que componen el sistema interamericano. Hay una serie de otros instrumentos no vinculantes y flexibles, y la visión de Chile, de alguna manera, la política de Estado ha sido siempre avanzar por el respeto y la protección, pero aquí más bien la mirada ha sido ver en ese marco de normativa qué pueden hacer y cómo pueden avanzar las empresas. Y en eso la guía, pienso que han dado algunas contribuciones muy claras
sobre no solamente en recomendaciones, como bien me decía Magdalena, de entender estos grupos de interés, creo que es clave. Yo hablaba hace un minuto cuál es el enfoque en derecho, sino que mirar a la persona al centro de todas las evaluaciones, las personas cuando es trabajadora de la empresa, la persona que hacen, que son los trabajadores en la cadena de suministro de estas empresas, las personas que son los clientes de estas empresas y las personas que hacen parte de las comunidades donde estas empresas desarrollan, y entender que en cada una de estas dimensiones pueden haber impactos de las actividades que repercuten en sus derechos humanos, y entonces efectivamente la contribución creo que ha sido entender bien hacer ese cruce para que la empresa pueda posicionarse y pueda tener también distintas maneras y distintos canales. Y de una manera muy práctica, a través, si uno puede ver el documento, los documentos que están además muy completos, muy nutridos, muy bien reflexionados, uno puede ver lo que nosotros hemos dicho, no hay que pensar el proceso de diligencia como algo que se acota a una hoja de verificación, pero las guías tienen hojas de verificación que ayudan. Y ayudan principalmente cuando uno no ha tenido este quehacer o ha pasado por estos procesos de diligencia y cree que es algo completamente ajeno y difícil y que necesita prácticamente recurrir a experticia internacional, y uno ve que muchas veces puede hacer una suerte de mínimo, de un inicial checklist que permite entrar en una lógica de diligencia y que luego la podemos ir profundizando, ¿no? Y que la empresa además puede ir entendiendo qué es lo que mejor le acomoda, le necesita y le contribuye. Y allí recordar entonces que no solo es la contribución de estos dos guías sobre personas de edad y personas migrantes y refugiadas es sumamente relevante, sino pensar que en el marco de COVID muchas de las invitaciones, sobre todo desde la propuesta de asistencia técnica internacional, fue decir, hagan una rápida reflexión y análisis y evaluación de dónde están ustedes como empresa, qué están cumpliendo y qué están al debe, y cómo podrían de alguna manera hacer esta, de alguna manera puesta al día. Y allí recordarles, por ejemplo, la herramienta sobre COVID-19 de autoevaluación que desarrolló el Programa de Naciones Unidas eh, sobre desarrollo, para el desarrollo, y que habla efectivamente de una autoevaluación de la empresa en el marco de COVID. Hay otras herramientas como las que ha desarrollado la OCDE que son mucho más completas y que de alguna manera van mucho más dirigidas a empresas que ya han iniciado esta reflexión, pero nuestra mirada ha sido entender que la mejor manera de que una empresa pueda apropiarse de un proceso de diligencia con enfoque de derecho humano es a través del hacer. Y entonces casi todas nuestras hoy día actividades pasan por propiciar momentos de conversatorios, intercambio y buenas prácticas que cuenten experiencias de cómo lo han hecho, qué ha resultado y qué no ha resultado. Me quedo aquí, no quiero agotar más, no sé, creo que quizás me pasé unos minutos, muy abierto y muy contento de participar hoy día en este lanzamiento de las guías chilenas. Gracias, Jaime. Bueno, ahora dejo con ustedes a Nicolás Torres. Nicolás es el coordinador nacional del proyecto sobre conducta empresarial responsable de la OIT, es abogado de la Universidad Católica, tiene un máster en políticas públicas de la Central European University, es oficial nacional de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Anteriormente trabajó en la Dirección del Trabajo y como consultor en materia laboral y vulnerabilidad en el sector privado y en la sociedad civil. Participó como vocero de la Juventud en la 45ª Asamblea General de la OEA y como representante de la sociedad civil en la 38ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nicolás, le pedimos que nos diera un panorama de los impactos de la pandemia del COVID-19 en el mundo del trabajo, en la región y en el país, y también que nos diera algunas luces en torno a las recomendaciones que se le están haciendo a las empresas, pensando que hay distintas realidades actualmente, ¿no es cierto? O sea, que hay empresas que están en un contexto de eso, de tratar de sobrevivir, de tremendos impactos económicos, y por otro lado, que también hay empresas que han visto que su actividad está aumentando, ¿no? Y que esa presión quizás por una mayor demanda también puede llevar a profundizar ciertos impactos o a tener mayores riesgos.
Entonces, dejo con ustedes a Nicolás. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación. La siguiente, por favor. Para contarles brevemente, hay mucha información. Yo sé que estas presentaciones después van a estar disponibles, así que no voy a repetir todo esto, pero para entender el impacto del coronavirus en la región, este ha sido el impacto económico y en el mundo del trabajo más fuerte que ha existido en la historia de Latinoamérica. Es decir, hay que tomarle en esa magnitud. No solo por la informalidad, sino por la pérdida de empleo. Se pronostica la OIT la pérdida de al menos 30 millones de puestos de trabajo solo para Latinoamérica. La informalidad alcanza el 54% de la fuerza de trabajo en Latinoamérica, 158 millones de hombres y mujeres, cuyos ingresos además se prevé que van a disminuir en aproximadamente un 81%. Alrededor del mundo, 436 millones de empresas se van a ver afectadas, es decir, no había una magnitud tal de una crisis como esta en la historia de Latinoamérica. Por cierto, el coronavirus no nos pilla bien parados. Eso es un poco el mensaje. Lamentablemente, en Chile, por cierto, la informalidad no es tan pronunciada, es del orden del 30%, pero en el continente es más de la mitad de los trabajadores, y por cierto, los jóvenes son los más afectados. Y, bueno, las áreas más afectadas por la crisis del coronavirus, por cierto, es turismo, restaurantes, servicio, administración, manufactura, retail, industrias creativas. Es un poco para que tengan el panorama de que no es el momento más auspicioso, pero eso también puede ser una oportunidad. La siguiente, por favor. ¿Cómo impacta el coronavirus en los trabajadores? ¿Ya? Y acá lo primero que hay que recordar es que existen principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son aquellos que la OIT considera que son básicos para alcanzar el trabajo decente, y esto es la eliminación de toda forma de discriminación, la eliminación del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la libertad sindical y la negociación colectiva. Estos 4 principios, sin ellos no podemos hablar ni de trabajo decente y no podemos hablar de derechos humanos en el mundo del trabajo, para que lo tengamos ahí como en el radar. ¿Qué ocurre? Esta crisis ha producido una tremenda pérdida de empleo formal, y por cierto va a haber un aumento tremendo en la informalidad laboral. Y la informalidad laboral se da principalmente, afecta principalmente a trabajadores vulnerables, es decir, que vamos a explicar después, pero son trabajadores, por cierto, más pobres, trabajadores mujeres, indígenas, migrantes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el trabajo informal? El trabajo informal conlleva a condiciones insalubres, es decir, no hay seguridad y salud en el trabajo. El trabajo informal, lamentablemente, lleva al trabajo infantil. La OIT y la UNICEF ya prevén que va a haber un aumento en el trabajo infantil. Aumenta lamentablemente el trabajo forzoso, el cual también afecta desproporcionadamente a migrantes, por cuanto trabajo forzoso hay que entenderlo más allá de la obligatoriedad de trabajar, sino la retención de pasaportes, la retención de cédulas de identidad, el hecho de obligar a un trabajador migrante a pagar después su propio pasaje para venirse y retenerlo. O sea, todo eso se va a ver aumentado también. Y por cierto, el trabajo infantil, el trabajo informal conlleva situaciones de discriminación y hay escasa libertad sindical, que se traduce principalmente en la negociación colectiva. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos impactos? ¿Estamos prestando atención a nuestras cadenas de suministro y a la falta de trabajo decente? Esto es importante. Muchas empresas, por cierto, en su nómina cumplen todos los estándares, pero estamos también prestando atención a los trabajadores que proveen los insumos para nuestra cadena. Hay informalidad en nuestras cadenas, en las materias primas que usamos. Hemos implementado la debida diligencia en el contexto del coronavirus. Y en el trabajo formal, o sea, trabajo informal, en nuestra propia empresa, ¿hemos prestado atención a la integridad física y psíquica de nuestros trabajadores en el coronavirus? ¿Qué pasa con las situaciones de estrés laboral o la imposibilidad de compatibilizar teletrabajo? ¿Cuánta gente hoy día está teletrabajando, pero a la vez al cuidado de su hijo? O sea, ¿es posible realmente trabajar cuidando niños? ¿Qué pasa con la discriminación a trabajadores con responsabilidad familiar? Es decir, un trabajador que tiene a su cuidado personas mayores o a su cuidado niños. ¿Tenemos políticas para asegurarnos que no vamos a discriminar a esa persona por no poder estar activamente participando en el proceso productivo? Equidad de género, tareas domésticas, cuidado de menores. Sabemos que las mujeres siguen estando desproporcionadamente con mucha mayor carga de las tareas domésticas que los hombres. ¿Qué pasa con las condiciones de vida de nuestros trabajadores en cuarentena? Ellos pueden realmente estar en un espacio sin hacinamiento. ¿Qué pasa con nuestros trabajadores que a la vez son pobres? Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta.
los sueldos que pagamos y la naturaleza alimentaria del salario. Es decir, ¿qué salario estamos pagando? ¿Estamos pagando salarios que aún así nuestros trabajadores son pobres? Todas esas preguntas se relacionan con los derechos humanos, con el trabajo decente en el mundo del trabajo. Y también las consecuencias de la suspensión. Yo entiendo que muchas empresas no les quedó otra que suspender contratos de trabajo, pero ¿cómo aseguramos que nuestros trabajadores no vayan a caer inmediatamente bajo la línea de la pobreza? Todas esas son preguntas que hay que estar dando vuelta en la cabeza para ver cómo el COVID impacta los derechos de los trabajadores. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los trabajadores de mayor no vulnerabilidad? Yo les he adelantado un poquito, pero por cierto, los primeros son las mujeres. Es decir, las mujeres trabajan desproporcionadamente en actividades mucho más precarias. Trabajadores familiares auxiliares, servicio doméstico, comercio, servicios comunales, sociales y personales. Es decir, áreas que están fuertemente impactadas por el coronavirus y por lo tanto va a haber una... De hecho, había un estudio hace poquito que decía que la pandemia lamentablemente en Chile va a significar un retroceso de 10 años de avances en el mercado laboral de integración de las mujeres. Es decir, lamentablemente, si no se toman medidas desde las empresas para que evitemos que las mujeres pierdan sus habilidades y sus fuentes de trabajo, también tenemos que hacer algo en ese sentido. Los trabajadores más vulnerables a esta pandemia también son los trabajadores en los extremos etarios. Es decir, la informalidad es mucho más acentuada en los jóvenes y en aquellas personas que, habiendo pasado la edad de jubilación, continúan trabajando. Es decir, ahí hay que prestar especial atención como empresa a nuestros trabajadores de los extremos etarios, porque las vulnerabilidades se acentúan considerablemente ahí. Por cierto, niños, niñas y adolescentes, si bien no son trabajadores, hay muchos de ellos que sí están todavía en el trabajo infantil y muchos de ellos que se ven afectados indirectamente desde el mundo del trabajo. Hay que pensar todo el cierre de colegios, el deterioro de la situación económica familiar y el alza de la informalidad van a facilitar lamentablemente el trabajo infantil. La siguiente, por favor. Bueno, y por cierto, los trabajadores migrantes, y quería hacer específicamente este tema, dado que se relaciona con la guía que lanzó Fundación Casa de la Paz, los trabajadores migrantes son también aquellos de la mayor vulnerabilidad ante esta crisis. Ahí, de acuerdo a los datos de la encuesta CAS en 2017, no ha variado mucho. Se puede ver que los trabajadores migrantes trabajan principalmente en aquellas áreas más afectadas por la pandemia, es decir, empresas que van a cerrar o que están cerrando, el comercio, los hoteles, actividades inmobiliarias, servicio doméstico. Por lo tanto, muchos de ellos además trabajan en MIPYMES, en micro y pequeñas y medianas empresas, donde es muy difícil el cumplimiento laboral. Además, los trabajadores de plataforma y delivery, en su gran mayoría de trabajadores migrantes, ¿qué protección social tienen ellos? Tienen acceso a la salud y la seguridad del trabajo. Nuestra empresa utiliza esas plataformas para la entrega de nuestros productos. ¿Nos hacemos nosotros cargo tal vez de la desprotección social si ese trabajador se accidenta? ¿Qué pasa con él? O sea, todas esas son pequeñas preguntas que hoy día se han hecho más relevantes que nunca. No sé si ustedes vieron una foto de trabajadores de delivery agolpados fuera de un restaurante de comida rápida en Bellavista. O sea, ¿qué estamos nosotros haciendo en ese sentido? Y por cierto, la suspensión de los procedimientos migratorios y el cierre de la frontera está conllevando un doble confinamiento. Y lo hemos visto los trabajadores desesperados, migrantes por volver a su país. O sea, hay que pensar en un doble confinamiento y prestar atención especialmente a nuestros trabajadores migrantes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los trabajadores migrantes? Primero, su situación migratoria, es decir, la informalidad, la irregularidad de sus papeles. Segundo, la falta de recurso económico, la dificultad con el idioma y las barreras culturales, o sea, trabajadores migrantes que vienen de culturas que son muy distintas. Tenemos nosotros en nuestra propia empresa trabajadores migrantes, tenemos políticas de integración, el desconocimiento de derechos laborales, el no reconocimiento de estudios, profesiones u oficios. Todas las cifras muestran que los trabajadores migrantes tienen tasas de estudios mucho más altas, pero acceden a puestos muy poco calificados. Es decir, ahí hay un tema, primero una discriminación indirecta y segundo, ¿por qué a los trabajadores migrantes les cuesta tanto poder trabajar en la profesión que ostentan? Escasa participación y representación en sindicatos. Acá también un llamado a los actores sindicales a prestar atención a sus asociados que sean migrantes, es decir, el diálogo social, la negociación colectiva es un derecho humano, es un derecho fundamental y debemos garantizarlo también a los trabajadores migrantes. Y por cierto, dificultades para el acceso a cuidados infantiles. La informalidad, la irregularidad de los papeles lleva también al escaso acceso al cuidado de los niños. La siguiente, por favor. Ya. Este es el contexto. Yo sé que no es muy auspicioso, pero se pueden hacer cosas. Y la OIT tiene una serie de recomendaciones
específicamente para las empresas que están basadas en toda la norma internacional del trabajo. La primera es que las empresas tienen el deber, hoy más que nunca, de aplicar la debida diligencia, es decir, identificar, prevenir, mitigar y responder por los riesgos e impactos, por los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos. En segundo lugar, utilizar su posición en la cadena de suministro para alentar a sus socios a cumplir también con estos estándares. Es decir, si yo soy una empresa que tengo mucho poder en la cadena de suministro, yo tengo que asegurarme que para abajo y para arriba estos estándares puedan también cumplirse. En tercer lugar, y esto es parte de la recomendación 205, ahí están también los documentos, después se pueden acceder, es prestar especial atención a los hogares encabezados por una sola persona. Y en particular cuando en ese hogar hay niños, niñas, o una mujer, o una persona con discapacidad, o una persona de edad. Es decir, tenemos que asegurarnos que la vulnerabilidad y el coronavirus no le pegue dos veces, y la empresa ahí tiene mucho que hacer. La siguiente. Por otro lado, establecer o restaurar condiciones de estabilidad y desarrollo socioeconómico para los especialmente afectados. Minorías, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes. Esto es todo de la recomendación 205 para el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Es una recomendación del 2017, pero hoy es más vigente que nunca. Es decir, tenemos que prestar atención especialmente al desarrollo de aquellas personas que ya traían vulnerabilidades de antes, principalmente trabajadores migrantes, pueblos indígenas, minorías. En segundo lugar, asistir a los trabajadores, en particular a aquellos que la crisis ha hecho más vulnerables, para que se sobrepongan a esta crisis. Y para esto es muy importante la formación, el asesoramiento y el apoyo material. Es decir, como empresa, esta crisis va a producir la pérdida de habilidades y va a producir que se pierdan muchas habilidades básicas para el trabajo. Tenemos que incentivar y invertir en la formación y en el entrenamiento. Y en tercer lugar, y esto es una recomendación que hizo la OIT con ONU Mujeres, que es tomar en cuenta los efectos de las decisiones empresariales en las familias de los trabajadores. Es decir, cuando yo suspendo un contrato de trabajo o tomo cualquier medida, tengo que también tomar en cuenta los efectos en la familia de ese trabajador. Y, por ejemplo, podemos acordar trabajo flexible, podemos acordar medidas especiales de salud y seguridad, podemos acordar apoyo en el trabajo infantil, en el cuidado infantil. La Dirección del Trabajo recientemente, ayer o anteayer, emitió un dictamen que permite al empleador entregar aportes a sus trabajadores, incluso si el contrato está suspendido. Es decir, hay que pensar un poquito más allá de la caja, como se dice, y llegar con estas ayudas, porque la verdad es que todos tenemos una responsabilidad en esto. Por cierto, prestar atención al estrés. No, también, no te preocupes, prestar atención al estrés es súper importante porque, no sé si vieron una última encuesta, 79% de los trabajadores que están haciendo teletrabajo están más estresados que antes. Es decir, prestemos también atención a eso. Eso, yo sé que la presentación después va a estar disponible en la página, para que también ahí puedan tener toda esta información, y nada, agradecer nuevamente la invitación a Magdalena, y espero que esto haya podido contribuir también al debate. Gracias, Nicolás. Sí, las presentaciones y la grabación de esta actividad van a estar disponibles en la página web www.casadelapaz.cl/derechos humanos y empresas, donde también están las guías, así que después pueden revisar. Aprovecho comentarles nomás que ahí tenemos una biblioteca bastante completa y que seguiremos completando también con los documentos que han salido ahora último en relación a la respuesta a la pandemia, así que los invito a revisar eso. Muchas gracias, Nicolás. Ahora dejo con ustedes a Marcela Paiva, que nos va a comentar, o sea, nos va a hablar sobre la mirada que tiene la OCDE en relación a lo que debieran hacer las empresas en su respuesta a la pandemia y a la crisis actual en términos de la debida diligencia empresarial y la conducta empresarial responsable. Marcela es abogada de la Universidad de Chile, tiene más de 10 años de experiencia en política comercial, desarrollo y negociaciones internacionales. Ella se inició en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales como negociadora de propiedad intelectual el 2010, y entre 2014 y 2017 fue consejera en la misión de Chile ante la Organización Mundial de Comercio como experta legal y de propiedad intelectual. Luego fue jefa de los departamentos de la OMC y de la OCDE, y también fue responsable de coordinar la participación de Chile en la cumbre del G20 en 2018. Desde 2019, Marcela se ha desempeñado como punto nacional de contacto chileno y ha trabajado para promover los estándares de conducta empresarial responsable, incluyendo la implementación de la Convención
anticohecho de la OCDE. Marcela es diplomada en negociación y mediación por la Universidad Católica de Chile y forma parte de la lista de mediadores de la Cámara de Comercio de Santiago. Te dejo aquí, tú me vas avisando para pasarlas. Gracias Magdalena por la invitación, agradecer a Fundación Casa de la Paz, bueno, a la Unión Europea también que está detrás de este bonito proyecto de las guías Chile, independiente que nosotros como punto nacional de contacto no participamos del proceso, agradecemos estar acá y haber podido acceder al material, ver que hay muchos conceptos relevantes para los estándares OCDE que han sido incorporados, y también ver a socios estratégicos nuestros en el Consejo Directivo, en particular a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recaballo, con su asesor Matías Rodríguez, a quienes saludamos porque son nuestros socios estratégicos en el avance de esta política de Estado. Así que muy bien eso para nosotros, y ver también a otros socios claves de nuestro Comité Espejo y de organismos internacionales, felicitar a la Fundación Casa de la Paz por ese trabajo. Bueno, pero aquí se nos ha invitado como a dar una mirada más global, y Magdalena, si me puede ayudar con la siguiente. La pregunta que se nos hizo es, bueno, ¿qué es lo que las empresas debieran hacer para asegurar el respeto a los derechos, que el respeto a los derechos humanos esté integrado en su respuesta a la crisis? Y tal vez dos elementos importantes que vamos a usar como fundamento para poder desarrollar la presentación, es que primero la forma en que las empresas respondan a los desafíos y problemas asociados a la conducta empresarial responsable en el marco de la crisis va a tener una repercusión duradera en relación a los balances y la productividad posterior en el periodo de la recuperación. Es decir, más allá de, como vamos a ver, que hay indicaciones en el mundo de que los conceptos de debida diligencia están llegando para quedarse, ya transformándose de a poco en herramientas más vinculantes respecto a lo que se espera de las empresas, también tiene que ver con un elemento que lo planteó Jaime sobre la sostenibilidad de la propia empresa. Es decir, en la medida que nosotros atendemos estos impactos y eventuales riesgos en un marco de crisis, también aseguramos la permanencia y la supervivencia y el futuro de la propia compañía. Y el segundo elemento es, bueno, que la debida diligencia justamente es una herramienta que se adapta, como vamos a ver, más allá de que tal vez fueron conceptos creados en etapas distintas del desarrollo de la humanidad, hoy permiten también abordar los desafíos que implica una crisis, y como vamos a ver en la siguiente lámina, Magdalena, es un concepto que hoy está presente en muchos países y en su desarrollo. Solamente para contarles que la OCDE elaboró un recurso específico de COVID-19 conducta empresarial responsable, que ahí les dejo el link para que luego lo consulten, muy interesante, que entrega recomendaciones tanto para empresas como para gobiernos, que eso lo tomamos y también es parte nuestra cómo vamos difundiendo estas recomendaciones para que vayan siendo incorporadas en las respuestas. Si damos una mirada un poco más global de qué es lo que está pasando en el mundo, sabemos que la Unión Europea ya hace algún tiempo ha estado explorando esta idea de poder incorporar normativas vinculantes de debida diligencia, y esta mirada ha permanecido con posterioridad a la crisis, y aquí simplemente les comparto que en abril del 2020, fue reciente, el comisionado de Justicia volvió a plantear nuevamente el interés de la Unión de avanzar en legislaciones mandatorias. Ahora, lo interesante es que esta es una mirada que no solamente está llegando desde Europa, y esta es una información que recién tuve la semana pasada, que estuve participando en reuniones en la OCDE desde mi casa, donde esta semana va a haber un evento que va a ser, bueno, en horario París, pero el video va a quedar cargado, ahí les dejo el link, donde tanto Alemania como Japón van a compartir sus propias iniciativas de incorporar herramientas de debida diligencia en materia medioambiental para generar mayor resiliencia en sus compañías, y que eso van a ser instrumentos para sus empresas. En la medida que esto implica la cadena de suministro, por cierto, son avances que a nosotros nos interesan porque van a tener eventualmente un impacto en nuestro propio desarrollo comercial. Y esto yo creo que es importante también tenerlo presente, que son realidades que se mantienen aún en un escenario de crisis. La siguiente, por favor, Magdalena. Ahora, cuando planteamos que las herramientas se adaptan, yo creo que es importante un poco ver el contexto. Bueno, ya la definición de lo que es debida diligencia creo que ha sido planteada por los dos expositores previos, pero sí me parece relevante tal vez destacar que desde la mirada de la OCDE, las áreas de conducta empresarial responsable donde debiera aplicarse debida diligencia son tal vez un poco más específicas y plantean las áreas de medio ambiente, de corrupción, trabajo, derechos humanos, divulgación de la información e intereses de los consumidores. Ahora bien, por cierto que no todas las empresas van a tener los mismos riesgos en todas estas áreas, y es por eso que el concepto de priorización
me parece clave para efectos de poder respaldar por qué esta es una herramienta que es apropiada para una situación de crisis. No va a ser la misma respuesta que una empresa va a tener en una situación de condiciones normales a la situación actual. En ese sentido, las preguntas que Nicolás planteaba me parecen súper interesantes como una muestra de cómo esas respuestas van a eventualmente gatillar distinta priorización. La OCDE, ¿qué es lo que le recomienda? Que uno evalúe cuál es la escala de un eventual impacto, es decir, cuál es la gravedad, cuál es la magnitud, que puede ser medida de múltiples formas, pero una recurrente es la cantidad de personas de una comunidad, la cantidad de trabajadores, y cuál es la irreversibilidad, es decir, qué factibilidad tengo como empresa de volver esa situación a la situación anterior del impacto. Estos elementos súper concretamente permiten poder hacer esa evaluación de priorización y de esa manera poder atender, según la crisis actual, cuáles son los riesgos que requieren o los impactos que requieren una atención prioritaria por sobre otro. Y también permite un poco desmitificar esta idea de que este es un proceso inabordable, porque aquí no es una invitación a tener que abordar todo. Por cierto que una empresa más grande que tiene más riesgos va a estar más capacitada para poder abordar todo, pero si no, bueno, utilicemos la priorización y vamos viendo cuáles son aquellos riesgos que son más apremiantes. Y en esto también es importante ser conscientes de que cada empresa es una realidad diferente y particular. Y solamente tomando dos preguntas, o sea, si yo soy una empresa en que el impacto en la demanda ha requerido tener que tal vez terminar con ciertas relaciones comerciales o laborales, va a ser una realidad de impactos, pero si yo soy una empresa que ofrezco servicios esenciales y debo mantener mi presencia y tal vez trabajo presencial, también van a ser otros los riesgos, y por lo tanto eso también requiere de que cada empresa haga este análisis interno, porque no funciona como un mismo modelo para cada una de ellas. La siguiente, por favor, Magdalena. Y solo tal vez como para concretar un poquito de cómo, y aquí tomando algunos conceptos que también escuché en la reunión la semana pasada, pero cosas que también he escuchado desde aquí mismo en Chile, ¿qué medidas concretas u orientaciones, desde como el punto nacional de contacto, nosotros pudiéramos recomendar o recoger en un contexto de crisis? Lo primero es la comunicación y la entrega de información. O sea, yo creo que esto lo vivimos todos. Ante la incertidumbre es fundamental poder clarificar cuáles son las expectativas hacia los grupos de interés. Y aquí me tomo de la misma identificación que hacen las guías Chile de trabajadoras y trabajadores, comunidades, las cadenas de suministro, las clientas y clientes. Creo que esto es súper importante y nosotros mismos lo hemos vivido en nuestra relación con las empresas con las que interactuamos, o en mi caso, con la gente o los stakeholders que acceden al punto nacional de contacto, cómo nosotros logramos comunicar en qué estamos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hay que esperar respecto a la relación que teníamos previo a la crisis. Creo que esto es un elemento fundamental que se relaciona también en parte con algo que mencionó Jaime sobre la participación y la transparencia, pero como una condicionante para poder generar una adecuada participación y transparencia es la comunicación, es poder entregar información, poner a disposición información que sea útil para esos actores de interés. Creo que eso es como un mínimo. Y bueno, lo segundo, que va en línea con lo que mencionaba anteriormente, es la priorización de acuerdo al contexto y la realidad de la empresa. Y esto va a requerir probablemente hacer un análisis a corto plazo y luego hacer una nueva evaluación a largo plazo. La debida diligencia es un proceso, por lo tanto está muy en consonancia con la idea de poder ir revisitando estas evaluaciones y análisis de riesgo. Lo mismo también las diferencias sectoriales. Por cierto que tal vez en el sector minero, o sea, siendo el tema laboral muy importante en todos los ámbitos hoy, como un sector particularmente tal vez vulnerable, por así decirlo, de los sectores de interés, como un segundo nivel, tal vez en el caso de la minería, las comunidades o los impactos medioambientales van a ser un elemento también adicional. Distinto va a ser el caso del retail, donde ahí sí el cliente final y la relación con los consumidores probablemente va a estar en un nivel bastante más prioritario. Entonces creo que eso también debiera entregar una cierta tranquilidad, que tampoco te está esperando que se haga todo en todo, sino que busquemos cuáles son aquellas áreas en las que efectivamente hay mayores riesgos en este contexto de crisis. Un concepto interesante que se mencionó en estas reuniones que les comento de la OCDE es esto de responsible disengagement, la desvinculación responsable. Y aquí yo creo que es importante que las empresas logren abordar los impactos que puedan haber derivados de esta desvinculación responsable en aquellas entidades de mayor vulneración o vulnerabilidad, como son las pymes, pequeñas empresas, y en las personas más vulnerables. Destaco la población migrante porque en varios de los documentos que revisé, tanto de la Asociación de Sindicatos que apoya la OCDE, como de OECD Watch, que es el conjunto de ONG, como el documento CERICOVID,
destaca a la población migrante como una particularmente vulnerable, y creo que eso también va en línea con lo que plantea Nicolás, sin desmerecer de que hay muchas otras, y por eso que agradezco ese destaque de los distintos grupos de interés con vulnerabilidad en el mundo del trabajo. Creo que es importante tener eso en vista y tal vez internalizar este concepto de cómo yo logro realizar estos procesos de desvinculación que son necesarios tanto de empresas o de personas, pero de una manera responsable que logre abordar ojalá los impactos que esto tenga, entendiendo que es una realidad. Creo que respecto a eso también hay un ejemplo bien interesante, que no voy a mencionar los nombres de las empresas, pero que tiene que ver con la eventual coordinación entre sectores productivos que pueda haber. Es decir, cómo podemos compartir conocimientos y tal vez incluso transferir capital humano entre sectores productivos que hoy tal vez tienen una baja en su demanda, con otros sectores que tal vez tienen una necesidad de incorporar mayor personal para poder atender la necesidad por ser un sector de riesgo, o de necesidad, digamos, crítica para la sociedad. Creo que ese espacio de colaboración interempresa e intergremial es interesante, y fue una grata sorpresa el haber escuchado de que algunas empresas están trabajando en esto, y tal vez una invitación a que ustedes puedan, como compañía, explorar qué espacios hay de poder tener este tipo de acuerdos que faciliten y pidan que haya espacios de desempleo, por así decirlo, en la medida de lo posible. Y finalmente, como mensaje final, tal vez el concepto de Sustainable Recovery o recuperación sostenible, que creo que fue otro de los conceptos claves que escuché en París la semana pasada, donde se plantea que claramente la mirada de conducta empresarial responsable incorporada en estos abordajes de la crisis permite generar valor y resistencia a largo plazo. Y creo que eso me gustaría dejarlos con ese mensaje. Con esto no tengo más que compartir en este momento, Magdalena, así que la siguiente, solo agradecer el espacio y atenta a sus consultas. Súper. Gracias, Marcela. Bueno, quiero invitar a los participantes, asistentes a esta conversación virtual, a dejarnos sus preguntas. Tenemos ya una primera pregunta que quiero lanzarla a los panelistas, está dirigida a todos. Ya, entonces quizás podemos hacer una ronda donde puedan referirse a la pregunta o también a otros aspectos de las presentaciones, de lo comentado por ustedes. Voy a parar, denme un segundo para ponernos en formato como si estuviéramos en el mundo real, en galería, ahí para que los participantes puedan vernos a todos. Bueno, la pregunta que hay por ahora dice lo siguiente: ¿existe un razonable temor de que los principios rectores y la debida diligencia no sean abordados en la profundidad requerida e inclusive se frivolice su aplicación? ¿Qué medidas país, más allá de las iniciativas individuales de las empresas, sugieren ustedes para generar impactos agregados, positivos, en los grupos sociales que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos en su relación con las empresas? No sé si esto creo que también tiene que ver con lo que las últimas láminas, algunos elementos de la última lámina de Marcela, pero creo que todos podrían quizás referirse a ello. No sé quién quiere partir. Marcela, quizás tú. Sí, tal vez agregar un elemento a propósito de lo primero que estábamos comentando al inicio, antes de que partiera esto, que yo estaba como hablando sin tener claridad de que estábamos ya en vivo, que tiene que ver con esta posibilidad de que desde el Estado puedan ofrecerse instrumentos, en este caso como los acuerdos de producción limpia, para en cierta forma acompañar al sector privado, ojalá ya organizado en un gremio. Yo creo que la asociatividad gremial sin duda ayuda a tener un abordaje un poco más homogéneo, teniendo cuidado de las prácticas anticompetitivas. La OCDE habla de eso también aquí en su guía de conducta empresarial responsable, así que ya eso está abordado, pero creo que esa es una fórmula en que un sector productivo que tenga ganas de avanzar en esto, teniendo ya el instrumento estatal, permite dar un acompañamiento desde el Estado, que en el fondo pueda un poco hacer, digamos, la bajada de la normativa o de la directriz internacional a la realidad local en coordinación con el sector privado. Tengo la impresión de que eso puede generar, y es algo, te digo que tengo la impresión porque estamos partiendo, pero puede generar mecanismos que garanticen, ojalá, un sistema más robusto, que no sea
y cada uno hace lo que puede, que dicho sea de paso, tampoco está mal. O sea, yo creo que igual es bueno que la gente empiece a hablar de debida diligencia y empiece a considerar que estos son conceptos atractivos, pero teniendo también una atención de que la idea es que esto no se frivolice o que termine siendo, como se denomina, no sé, un whitewashing, sino que efectivamente haya cambio, porque el Estado puede tener un rol en el uso de estos instrumentos y esperamos ver los resultados de esto. Eso, y bueno, y además otros de los conceptos que ahí se plantearon creo que también pueden ser útiles, y solo lo segundo es también abordar capacitación a esos sectores vulnerables. O sea, yo creo que en la medida que los distintos actores interesados saben qué esperar, saben qué es lo que existe, cuál es la expectativa, hay más facilidad de poder un poco hacer accountability o preguntar qué es lo que está pasando con esto, qué es lo que ocurre con las acciones de debida diligencia. Recordar que dentro de la figura de la OCDE hay una pata importante que tiene que ver con la información de cómo abordamos los impactos. Y ahí tal vez es donde nosotros tenemos una pata un poquito más coja, incluso en aquellas empresas que han avanzado, por distintos motivos. Entonces tal vez esa sería una invitación también, ¿eh? a la información. Gracias. Súper. Nicolás. Yo, sí, muy brevemente, para nosotros como OIT, lo fundamental es el diálogo social, es decir, las instancias estatales, si bien son perfectibles, existen. Punto Nacional de Contacto de la OCDE es una, por cierto. Nos gustaría que el día de mañana hubiera un punto focal sobre la declaración tripartita de la OIT, por ejemplo, pero mi punto es que hay instancias de diálogo institucionales, por ejemplo, el Consejo Superior Laboral, distintas instancias de diálogo, y donde, por eso el llamado a los sindicatos se prestar atención a los trabajadores vulnerables para que sus voces sean recogidas también y puedan ser llevadas a estas instancias de diálogo tripartito. Es decir, acá la institucionalidad existe, pero es importante que la sociedad civil también sea súper presente en ejercer la representatividad de la misma sociedad. Es decir, yo sé que las instancias tripartitas, por ejemplo, están las centrales importantes, está la CUT, la CAP, la ONT, la Central de Trabajadores de Chile, en distintos tipos, incluso en el Comité 360 del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto. Es decir, hay representatividad de la sociedad civil y esa misma sociedad civil tiene que entonces facilitar que las voces de los trabajadores más vulnerables o de los grupos más vulnerables llegan y suban a esta instancia. Entonces, hacer ese llamado a que fomentemos el diálogo social, que para nosotros es la mejor forma de sobrellevar esta crisis y de salir adelante juntos. Sí, completamente de acuerdo. Ha sido súper interesante, bueno, siempre muy interesante compartir con los colegas y escuchar desde los puntos de vista también de las distintas acciones de sus propias casas, ¿no? Creo que hay dos ideas que a mí me rondan respecto a esta pregunta: cómo paliar las acciones que no sean acciones individuales, empresariales, que nosotros hemos visto que muchas veces van en la batuta y que baja desde la macro empresa para luego tratar de impactar a sus cadenas de valor con las pequeñas empresas que son proveedoras, ¿no? Y por otro lado, paliar déficit a veces de avance institucional, cuando hay voluntades, pero hay gobierno y hay cambios de gobierno y hay prioridades también que impactan las agendas gubernamentales. Entonces, ¿cómo poder evitar que estemos nada más que en la individualidad de las acciones? Siento que no hay una respuesta única, creo que hay elementos, y muy bien comparto lo que plantean los colegas sobre el diálogo, sobre generar coordinación, participación, sí, y las dos ideas que me vienen tienen que ver, pensando en el contexto de Chile, y pensando en lo que fue la crisis primero social, a la que nos vimos de alguna manera imbuidos y movilizados, y luego el tránsito hacia la crisis sanitaria. En realidad, si uno mira la experiencia, lo que hemos hecho en estos últimos 10 meses han sido procesos de debida diligencia. Cada uno se ha hecho preguntas en sus distintos roles sobre cuáles son las personas o las comunidades, cuáles son de alguna manera los derechos que están en juego, cuáles han sido las necesidades que están atendiéndose y las que están no siendo atendidas o hay déficit de atención, cuáles son los pisos mínimos que el Estado debiera garantizar, y ahí evidentemente no lo podemos decir, hay un rol regulador del Estado, pero hay pisos mínimos, pero por sobre todo hay pisos mínimos que han sido lejos superados por propuestas empresariales. O sea, y las propuestas empresariales han movido de alguna manera la cancha para mejorar esos pisos mínimos, ¿no? Y en esto evidentemente entra una simbiosis que creo que no es tan clara hoy en día sobre lo que significa el gasto público, inversión en bienestar,
y el rol empresarial de conducta empresarial responsable y cómo se asocian, y que pareciera que muchas veces lo hemos visto disasociado completamente. Entonces, cuando miro eso, digo, claro, efectivamente hemos estado en procesos de diligencia, nos hemos estado preguntando, y aquí el valor agregado creo que viene por la acción colectiva. No hay una mejor manera de enfrentar esto en estos niveles también de geometría variable, empresas que ya llevan haciéndolo, empresas macronacionales que tienen además instrucciones globales, pequeñas empresas que tienen imposibilidad absoluta, pero que de alguna manera se van sumando a partir de este efecto de integración en la cadena de suministro, la capacitación que promueven incluso los propios gremios. Nada de eso es posible sino a través de una acción colectiva. Pero esta acción colectiva no tiene sentido si no tenemos un horizonte. Y ahí es donde yo creo que no hay ninguna herramienta per se que ayude a poner todo esto en perspectiva sin un horizonte claro, porque si fuera solamente hacer un checklist, si respetamos ciertos derechos, podemos satisfacernos rápidamente con que respetamos ciertos estándares, pero realmente la pregunta que va, y creo que la crisis nos da, para poder entender que esto no son iniciativas individuales, es que el horizonte al que debemos mirar, y ahí retomo muy bien lo que dice Marcela, y que creo que las Naciones Unidas lo ha tomado también, y lo ha expresado en su respuesta a la recuperación post-crisis COVID, es nada de esto sirve si no tenemos un horizonte de sostenibilidad. Y evidentemente esto no es respondernos a hacer un checklist rápido de qué manera podemos cubrir las necesidades de los grupos, y aquí evidentemente hay vulnerabilidades de grupos de personas migrantes, de grupos de personas de edad que pueden ser mayores a otros grupos o pueden estar en igual situación. No basta con respondernos a eso, sino también pensar efectivamente qué oportunidad hoy día nos deja poder cambiar la manera de que, como hemos estado pensando nuestra relación con esos grupos, la mirada de cómo podemos integrar en maneras de democracia más directa a estos grupos en los distintos espacios de trabajo, desde el empresarial hasta el institucional gubernamental. Y finalmente la pregunta de fondo es qué tipo de sociedad queremos construir en una lógica de vamos a producir para qué, ¿no? Cómo estamos produciendo, a qué costo estamos produciendo y con qué objetivo. Y ahí la lógica de sostenibilidad, de economía circular vuelve a tener sentido, y creo que ese es el horizonte, que es casi un horizonte más bien de poner en perspectiva todo este trabajo de conducta empresarial responsable que se puede hacer. Permite también entender cuál es el mejor rol de las iniciativas, que van a haber iniciativas individuales y tienen que haberlas, porque hay, como decía, una geometría variable desde empresas más capacitadas y que llevan mucho más tiempo y más experiencia, a otras que están recién entrando. Algunas que tienen más apoyo a nivel de marcos institucionales estructurales que otras, pero en la medida que todas comparten un mismo horizonte, es mucho más fácil también poder hacer esta sumatoria. Y lo que nosotros hemos visualizado, al menos desde la Oficina del Alto Comisionado, es la gran dificultad de hacer converger esta acción colectiva y estos espacios colectivos. Nos juntamos a nivel de empresa y es difícil hacer que las empresas puedan tener un espacio de comunicación y conversación con víctimas. Nos juntamos a nivel de víctimas y es difícil que las víctimas puedan tener un espacio de conversación y diálogo tan fluido, conectado. Y nosotros lo entendemos porque hace parte de la disyuntiva efectivamente de reivindicación de derechos, pero evidentemente creo que aquí la conducta empresarial responsable y los principios rectores permiten estas plataformas multiactor donde efectivamente podemos visibilizar nuevas maneras de hacer diálogo y nuevas maneras también de generar compromisos colectivos. Creo que eso me hace más sentido como para sumar la cantidad de elementos por sí degregados que son totalmente necesarios, como un plan nacional que tiene Chile, que se va a revisar, que se va a actualizar y que va a tener una segunda versión y que va a generar un piso nuevamente más elevado, con una lógica de participación nuevamente mucho más elevada, con organizaciones a nivel internacional completamente activas hoy día de manera transversal. Entonces uno ve cómo se van sumando todas estas variables, pero siento que esta mirada colectiva hacia un horizonte común es la que de alguna manera puede englobarla y puede generar un efecto catalizador. Pues mira, han llegado varias preguntas, voy a tratar de sintetizar algunas que van como por la misma línea. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con el aspecto normativo, ¿ya? Aquí hay alguien que pregunta para todos, dice, ¿no sería ideal que haya una ley que nombre a las empresas que son responsables con la sociedad y el ambiente,
para que no dependa de programas o acuerdos que pueden variar entre las diferentes gestiones y contingencias. En el Congreso hace 3 años está la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, más que nada para unificar el diálogo y que sea el Estado el que lo registre. También sería bueno para la cadena de suministros que tenga un lugar fidedigno de registro. Después también hay otra persona que en esa misma línea pregunta cuál es el estatus normativo de empresa y derechos humanos desde el derecho internacional. Es ya vinculante. Entonces tenemos ese mundo como de temas normativos. Después hay un par de preguntas que tienen que ver con las cadenas de valor y los proveedores, ¿ya? Y felicitaciones también hay ahí, hay que decirlo. Dice, en la línea de trabajar sobre los actores claves de la cadena de valor, ¿cómo se integra el rol de las comunidades locales, dado que las cadenas se insertan en territorios, regiones y comunas específicas? Y también otra pregunta en relación a los proveedores, dice, ¿cuántas empresas han avanzado en relación a promover procesos de debida diligencia en derechos humanos entre sus proveedores y mediante qué mecanismos los han hecho? Y una última pregunta, porque hay otra en relación a las guías que la voy a dejar para el final, pero esta otra dice, ¿qué espacios permanentes de colaboración han pensado implementar para que los gestores de estas iniciativas en las empresas puedan intercambiar mejores prácticas y evaluaciones de impacto de lo que implementen? Entonces, no sé si hacemos un repaso, pero está el tema normativo, o sea, ¿qué pasa con una normativa que clasifique o designe las empresas que tienen responsabilidad en términos colectivos con la sociedad y con el medio ambiente para que esto no dependa como de programas o de contingencias? ¿Y qué pasa a nivel internacional también en términos del estatus normativo del tema de empresa y derechos humanos? Después está todo el tema de la cadena de valor, cuáles han sido los avances, cuáles son los mecanismos que permiten promover procesos de debida diligencia en los proveedores, y qué pasa también con las cadenas de valor y el rol de las comunidades locales, y finalmente el término de los espacios de colaboración y cómo lo ven ustedes, qué espacios se podrían promover para fomentar la colaboración entre actores que estén implementando este tipo de procesos. Marcela, tú ahí marcaste que querías responder una de las preguntas, si quieres partir y hacemos una ronda. No sabía cómo funcionaba mucho, si es que se podía contestar por escrito o no, pero tal vez me gustaría abordar dos preguntas. Una, esa misma, la del tema de los espacios de colaboración, y la de Gabriel Olave sobre qué es lo que ha habido, cualquier experiencia tenemos, tal vez desde mi conocimiento. Lo primero, yo creo que es importante la pregunta sobre los espacios de colaboración. Yo creo que en la práctica lo que se ha dado es aquellas empresas que han participado tal vez en iniciativas como la de Acción Empresas, que hay que mencionarla, de un proceso educativo de 2 años. Ahí ha habido un espacio de aprendizaje entre pares, pero tomando también un poco lo que decía Jaime, es cierto que a veces cuesta que eso salga más afuera. Nosotros como Punto Nacional de Contacto, en el contexto de nuestro comité espejo, que es el comité de partes interesadas multiactor, estamos intentando en un grupo de trabajo más pequeñito llevar adelante un proceso de reflexión de cómo podemos justamente generar herramientas fáciles, que sean tal vez costo efectivas para iniciar un proceso de estas características, haciendo uso y linkeando todos los instrumentos que hay, incluidas las guías Chile, que hoy se están lanzando, la guía que se lanzó el año pasado de Empresa y Derechos Humanos, entre varios actores, pero que también hay un espacio de intercambio. Yo creo que esa es una muy buena idea que siento que hoy no existe como tal, más allá de las asociaciones gremiales. Entonces, es un tema que nosotros estamos trabajando en ver cómo lo podemos implementar, porque nos parece que esa transferencia de conocimiento sería súper útil. Claro, a veces cuesta porque también hay un tema de alguna manera proteger la ventaja competitiva que pueda generar el tener estos procesos, pero yo creo que igual hay un espacio en el que uno algo puede compartir, y creo que es ahí donde tenemos que explorar, en esas zonas grises. Por otro lado, respecto a los proveedores, creo que hay varias cosas que se pueden hacer o que se han hecho. Primero, de lo que se ha hecho, y que nosotros tenemos conocimiento, es que de repente se han exigido a ciertos proveedores la implementación de ciertas auditorías, por decirlo, ¿no? O sea, entonces tú, para un proveedor, ¿no es cierto?, si quieres continuar teniendo esa relación contractual, en el fondo hay que implementar, y se han hecho auditorías sociales, y eso ha sido muy concreto, y tenemos ejemplos, no voy a mencionar necesariamente las empresas, pero eso existe en Chile. Hoy hay empresas que hacen eso. Pero creo que eso es un proceso tal vez que requiere costos, ¿no es cierto? Pero hay cosas menores que se pueden hacer, como incorporar ciertas condicionantes en un contrato.
Desconozco si eso se ha hecho, pero son elementos que sí se sugieren. Y aquí agrego una que es muy clave y que sería súper interesante, ya no solo con un objetivo tan amplio como tal vez el impacto de derechos humanos, pero al menos tener una relación responsable con mi proveedor, que es la cláusula de resolución de conflictos, poner la mediación como primer paso, por ejemplo. Hoy lo que ocurre es que normalmente las relaciones entre las grandes empresas y los proveedores, cuando hay un conflicto, se va a tribunales o a un arbitraje. Pero el proceso de mediación, por ejemplo, el tener una cláusula escalonada que permita que esa pyme, que también va a tener una dificultad al llegar a un juicio o tener mecanismos que son más costosos para resolver conflictos, que hubiera un espacio primero de diálogo, mediado, podría facilitar mucho eventuales impactos adicionales en los trabajadores de esa pyme, en a su vez los proveedores que esa pyme pudiera tener. Entonces, esa es una estrategia muy simple y yo estoy segura que tendría altos impactos positivos en poder abordar esto sin llegar al ideal de tener estas auditorías o exigencias adicionales en los contratos. Eso es lo que me gustaría compartir. Gracias. Yo quisiera hablar sobre la legislación nacional, a lo mejor Jaime después se refiere más en qué está esto en el ámbito internacional, pero más que por ley tener un registro de aquellas que cumplen, lo que hoy en día existe es un registro de aquellas que no lo hacen, por lo menos desde el punto de vista laboral, es decir, aquellas empresas que son infractoras de derechos fundamentales o de la libertad sindical, con una sentencia firme y ejecutoriada, quedan en un registro y quedan automáticamente limitadas y excluidas de poder contratar con el Estado. Pero, ¿por qué es más sencillo? Creo que, en el fondo, lo que se llama el shame and name, es decir, aquellas que son infractoras más que aquellas que cumplen, porque las que cumplen existe una serie de certificaciones, sellos de buenas prácticas laborales, sellos de sostenibilidad medioambiental, y eso es muy importante también que esté entregado a la sociedad civil y que sea a través de sus iniciativas, porque además la empresa que no cumple tiene riesgos reputacionales, pero por cierto también tiene riesgos judiciales, es decir, hay una estructura en el que está, pero claro, en Chile no hay una ley que hoy día criminalice o penalice o identifique claramente a los infractores más allá, ¿no es cierto?, de todo el sistema jurídico, que está más bien diluido, tanto desde el punto de vista laboral, de la responsabilidad penal, eventualmente de las personas jurídicas cuando están vinculadas a lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, o sea, está todo esto bien disperso y no hay un solo cuerpo en ese sentido. Pero, insisto, yo creo que es más conveniente que la proactividad y que el sello de cumplimiento siga siendo algo que la misma sociedad civil se encargue de producir, y ya sea a través de los consumidores responsables, a través de buenas prácticas, y para eso, como decía Marcela, tenemos una serie de iniciativas del sector privado, Acción Empresa, está el Global Reporting Initiative, o sea, hay un montón de iniciativas mundiales y locales para justamente lograr estas buenas prácticas, pero sí es importante que cuando una empresa es infractora e infringe ciertos mínimos comunes, derechos humanos, por cierto que tiene que haber cierta responsabilidad, y por lo menos en materia laboral existe, que es esta imposibilidad de contratar con el Estado. Súper. Jaime, no sé si te quieres referir al aspecto de la normativa internacional también, esa pregunta. Sí, están súper, o sea, realmente me gustaría referirme a todo, porque están súper interesantes las preguntas. La vinculatoriedad u obligatoriedad es una gran reflexión y es un gran debate. He acompañado prácticamente los derechos humanos per se. Piensen solamente en la cantidad de convenciones de derechos humanos que Chile tiene ratificadas y plantémonos y preguntémonos qué nivel de implementación tiene. Y no lo hago con un fin de ser crítico, sino realmente porque es una pregunta pertinente. Efectivamente son instrumentos vivos, además, a los tiempos, y se van adaptando y van evolucionando progresivamente. Entonces la lógica, yo siempre lo digo, cuando se abordó el trabajo de los principios rectores, la lógica no iba tanto centrada en los derechos que son esenciales y sustantivos, y que además nos inventan nuevos derechos, sino en el quehacer. ¿Cómo integramos estos derechos? Y prácticamente el planteamiento va, y por eso de alguna manera el trabajo se plasma en un documento no vinculante, que es de los principios rectores, en que lo que se entiende es que en este quehacer hay mucho de adaptabilidad. Y la adaptabilidad va a responder a los distintos actores, y las empresas lo van a tomar según también sus propias posibilidades y necesidades. Lo que no hay que perder en vista es que en esta adaptabilidad uno transinge
o renuncia a derechos, ¿no? En ningún momento está en cuestión esta renuncia a derechos. Entonces, la lógica de si un país decide que sea por vía legislativa o por vía reglamentaria, o en fin, responde más bien a necesidades culturales propias de cada país. Uno podría pensar que en Chile, por ser un país más exegético, podría responder mejor tener todo por ley, que de alguna manera lo que hace Chile. Muchos países no lo hacen. Pensemos la lógica de planes de acción. Hay planes de acciones que han estado por decreto en algunos países y otros que han sido de alguna manera políticas públicas muy similares a la de Chile. Entonces la respuesta yo creo que más bien hay que mirarla según la necesidad a la que se quiera apuntar. Y en eso comparto efectivamente que cuando hablamos de impactos negativos y responsabilidades, tanto empresariales como personas individuales de esas empresas, que hoy día se discute poco, pero ¿cuál es la responsabilidad de un gerente, de un CEO respecto a un impacto negativo? ¿Y cuál es la responsabilidad de la persona jurídica en el impacto negativo? ¿Y cuál es la responsabilidad luego del Estado, que además tiene el deber principal, ¿no? Yo creo que en esa lógica de responsabilidades per se podría y sirve muchas veces tener marcos legislativos claros que ayudan además a generar explícitamente los estándares que sean conocidos, abiertos y de alguna manera. Y en eso yo creo que Chile ha estado transitando siempre en ese camino, y si uno ve las reglamentaciones, sobre todo medioambientales, es un país que tiene un gran bagaje y un gran cúmulo de normativas. Lo que está faltando, de nuevo, a parecer, es más bien trabajar en el quehacer, cómo lo integramos, y cómo lo integramos, sobre todo si no es Estado, porque pensamos mucho que es el Estado el que debe imponer, y el Estado el que debe regular, y el Estado el que debe fiscalizar, pero justamente el desafío y la apuesta de los principios rectores del trabajo de empresa de derechos humanos es que no, hay muchos actores que están trabajando ya y que quieren avanzar y que muchas veces incluso están por sobre los estándares nacionales. Y cómo se acompaña a esos actores, y no podemos esperar de alguna manera que todo sea estatal, ¿no? Entonces, aquí probablemente, relacionándolo con la pregunta sobre las cadenas de valor, efectivamente hay condicionantes, y comparto plenamente lo que dice Marcela sobre, podemos agregar condicionantes para enriquecer la relación contractual de las empresas con sus proveedores, con sus prestadores de servicios. Creo que algo que se nos olvida siempre es que el Estado debiera partir con el ejemplo, en este caso, con la contratación pública y todo lo que es el marco de alguna manera, de la relación contractual, y creo que así lo ha ido haciendo Chile, además. Y creo que esto responde muy bien, si uno mira en perspectiva, sobre la posibilidad luego de tener un tratado vinculante para empresas y derechos humanos, que hoy día se está discutiendo a nivel intergubernamental en el grupo de países en el Consejo de Derechos Humanos. La necesidad de tener un tratado intergubernamental no va a resolver per se la situación de los impactos ni la responsabilidad de la empresa, pero sí, evidentemente, va a ser una herramienta que va a ayudar, y no va a resolver per se. No quiero decir que no quiera el tratado, al contrario, nuestra oficina lo está apoyando y queremos que sea un tratado moderno, que además es un tratado bastante ambicioso por la cantidad de conceptos que cruza hoy día sobre quién es el responsable de una vulneración de derechos, ¿no? Un poco traspasando la lógica de que solamente es el Estado. Y ahí está la gran discusión. Evidentemente estamos pero antes de eso, por cierto que en la lógica de las relaciones a nivel empresariales, a nivel Estado de empresa, hoy día se puede hacer mucho más, y se está haciendo mucho más por hacer la integración de una conducta empresarial responsable. Y lo hemos visto como cuando las grandes empresas han pedido y han asumido condiciones específicas respecto de sus contratantes o subcontratistas. Y lo hemos visto como eso ha mejorado también el estándar de esas subcontrataciones. Y ahí tenemos una infinidad de posibilidades. Y efectivamente, hacerse cargo de la reparación a partir de mecanismos más flexibles y eficaces y accesibles, como puede ser la mediación u otro, de resolución alternativa de conflictos que eviten la carga judicial, evidentemente es un aporte que no necesariamente pasa por una respuesta individual empresarial. Y aquí creo que es donde los gremios han hecho y pueden hacer todavía mucho más. Y siento que esto de algún modo me lleva a la tercera pregunta, que era, ¿qué pasa con estos espacios de colaboración? En el fondo, ¿cómo podemos fomentar mejores prácticas y un intercambio mayor de estas prácticas de manera que también sea sostenible? Hay bastante experiencia, y no siempre son conocidas, sobre los desayunos de SEO. ¿Por qué? Porque efectivamente, sobre todo a nivel de las macroempresas, es importante que al nivel político más alto de su orgánica institucional sean los CEO quienes asuman el compromiso político de que
La conducta empresarial responsable sobre derechos humanos y medio ambiente va a estar establecida en, digamos, en el primer lugar de su carta de compromiso, y que luego sus equipos de gerenciales de trabajo lo van a también recoger dentro del primer lugar de la gerencia, y no lo van a delegar a un último lugar para que lo desarrolle quizá solamente a nivel, por ejemplo, no sé, de capacitación interna, ¿no? Sino que lo ponemos en el core, en el corazón de la empresa. Esos desayunos de deseo son muy conocidos probablemente en el marco macroempresarial, pero no son tan conocidos cuando uno piensa a nivel de pequeñas y medianas empresas, porque evidentemente las lógicas son diferentes. Y ahí claramente lo que ayuda, lo que hemos visto de alguna manera, hemos tratado de propulsar en estas sinergias positivas con OIT, con OCDE, es intercambio de buenas prácticas a partir de plataformas multiactor. La Oficina del Alto Comisionado tiene 2 foros o 3 foros. Tiene el foro anual, el foro regional y el foro regional Latinoamérica, y acabamos de tener el foro regional Asia-Pacífico. La cantidad de empresas de todo nivel que participa ahí supera con creces la participación gubernamental. La cantidad de querer asumir, de querer avanzar es tal que también hemos visto que hay que tratar de apoyar, porque nosotros no podemos decir vaya y trabaje con tal consultora, ¿no? Pero sí podemos decir, creemos que la mejor vía sería agrúpense por rubro. Tiene mucho más sentido cuando ustedes trabajan agrupados por rubro y cuando trabajan sobre todo con la lógica de un apoyo gremial, a que cuando trabajan separados. Y eso no resta a que ustedes además pueden hacer parte de iniciativas multisector, tantas como ustedes quieran, ¿no? Y que pueden hacer parte también de redes de personas migrantes y de redes de personas LGBTI y de redes de infancia, en fin, todas las redes que ustedes crean que son útiles y son importantes también para su quehacer y para su definición empresarial. Pero una gran manera de avanzar es a partir de compartir experiencia, y la mejor manera de compartir experiencia es hablar entre pares. Y si estoy hablando con una empresa que ya pasó por esto y que trabaja en el mismo rubro o está de alguna manera vinculada a mi cadena de valor, en ese rubro determinado, evidentemente va a ser mucho más auspicioso el resultado. Y creo que ahí la OCDE ha contribuido bastante. Marcela quería... levanto la mano. Sí, así que, yo levanté la mano un poco para atender una pregunta que quedó media colgada en nuestra respuesta sobre el rol de las comunidades, que me parece importante igual mencionarlo. O sea, yo creo que las comunidades tienen un rol súper importante porque son las que conocen el territorio, y probablemente una participación temprana, o sea, el que la empresa pueda fomentar una participación temprana de las comunidades vecinas a un proyecto, puede generar incluso poder identificar impactos que tal vez la propia empresa no conocía. Entonces, y en eso, bueno, la OCDE tiene una guía que es súper interesante porque explica efectivamente cómo hacer esa participación, cómo incorporar en el ideal a las comunidades en algunos niveles decisorios, cuáles son las recomendaciones para el personal en terreno, que es el que tiene una interacción diaria con ellas, pero sin duda, para que eso sea efectivo, también tenemos que lograr capacitar a las comunidades para que sea una contraparte que de alguna manera pueda ser presente, identifique sus intereses, que a veces no siempre están muy claros, hay una mezcla de elementos, emociones, entonces que la propia comunidad pueda identificar sus intereses, puedan tener una organización que les permita tener un espacio de interacción y diálogo para que estos mecanismos sean efectivos. Entonces la invitación ahí, por lo menos del parte de la empresa, es revisen la guía de participación significativa, nuestro sitio web está, y por el lado de las comunidades yo creo que también organizarse, educarse, y ahí hay múltiples actores que están disponibles para entregar esa información, para poder hacer una intervención efectiva que responda a los reales intereses. No se olvide, no dejar de lado a las comunidades. Súper. Gracias Marcela, gracias Jaime, gracias Nicolás, a todos. Había una pregunta para nosotros, para Casa de la Paz, así que la quiero abordar ahora para ir cerrando. Voy a aprovechar también, mientras comento la respuesta, una evaluación para los que quedan, los participantes, si pueden ayudarnos a seguir mejorando, porque tenemos 2 conversatorios más esta semana. Voy a compartir aquí la pantalla para que vean el programa. El jueves tenemos un conversatorio sobre empresas de derechos humanos y personas migrantes y refugiadas, a esta misma hora, con el mismo ID y la misma contraseña, y el viernes sobre empresas de derechos humanos y personas mayores, y también ese día vamos a tener un saludo de bienvenida de la subsecretaria de Derechos Humanos el día viernes, así que los esperamos también esos días. Y la pregunta para nosotros dice: me gustaría saber cuáles fueron los principales desafíos a los que se vieron enfrentados al hacer las guías.
pienso que un primer desafío es el concepto de derechos humanos en nuestro país, donde tiene una carga histórica muy fuerte y ligada a las violaciones de los derechos humanos. Pienso que un segundo punto debe ser la operativa respecto de cómo se aterriza el concepto en la empresa. ¿Es así? ¿Se vieron enfrentados a otros? Yo creo que o sea, sin duda el mayor desafío en las guías viene ahora, que es aplicarlas, mirándolo así en el contexto más de mediano plazo. Hacer las guías es relativamente fácil comparado con implementarlas y que realmente se transformen en un instrumento útil y que no queden ahí como algo en un estante, digamos. Así que yo creo que el mayor desafío es lo que viene ahora. Pero en términos del proceso de elaboración de las guías, yo creo que teníamos dos temores principales. Teníamos un temor que era no poder convocar a actores expertos, o que no hubiera un gran interés, que no lográramos convocar un grupo diverso y transversal. Y la verdad es que eso lo pudimos hacer, tuvimos interés de un grupo muy diverso de actores, así que eso lo abordamos. Ahora, también hay que ser francos en que son los actores, los gremios empresariales, son los actores que ya están más avanzados en estos temas, ¿ya? Yo creo que el desafío aquí es incorporar a las empresas que ven esto como un tema todavía ajeno, ¿ya? Creo que ahí sí faltan instancias de sensibilización, de capacitación, de abordar esas subjetividades que también hablábamos al principio, de abordar los prejuicios que hay en torno al concepto de derechos humanos. Creo que ahí queda harto por hacer todavía. Y el otro desafío que teníamos en la elaboración de las guías, y el temor que teníamos, era que las recomendaciones terminaran, que no pudiéramos abordar como temas muy complejos, y que las recomendaciones terminaran siendo algo como el piso mínimo o el mínimo como común denominador a lo que pudiéramos llegar a acuerdos. Y la verdad es que yo creo que con el apoyo de todos los instrumentos que hay desde el mundo de los organismos internacionales, todo lo que ya existe en términos de orientaciones a las empresas, eso fue un gran apoyo y una gran validación de muchas de las recomendaciones que ya existen, digamos, y que lo que hicimos nosotros en el trabajo en las guías fue bajarlas, aterrizarlas a la realidad de las empresas en Chile y a la realidad de los dos grupos en los cuales enfocamos las guías. Así que eso fue un gran apoyo para no quedarnos como en el piso mínimo. Bien, yo creo que ya varios, ahí ya tenemos los resultados. Muchas gracias. En general, una gran conformidad con el desarrollo, y también estamos contentos con que se vayan motivados de esta actividad, e invitarlos a sumarse el jueves y el viernes a las otras dos. Y muchas gracias a Nicolás, a Marcela y a Jaime por la participación, y bueno, invitarlos a todos a revisar las guías también que están en el sitio web. Así que, bueno, eso, nos despedimos y nos vemos el jueves. Gracias a los tres por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Saludos a Chao a todos. todos. Gracias. Chao a todos.